Bienvenidos nuevamente a este tercer video del taller de profundización niveles de lectura. Después de haber leído Willy el Soñador, los invito a que hagan el ejercicio de buscar en cada una de las páginas si hay alguna otra referencia que esté anclada a alguno de los otros artistas del surrealismo. Ahora, no quiero decir con esto que sí o sí cada una de las páginas debe tener alguna relación o referencia con artistas del surrealismo. No, lo que se quiere es que puedas tener la posibilidad de encontrar otros elementos que te ayuden a tener una profundidad en la comprensión del texto. Esto y luego comparar cómo fue mi primera comprensión y cómo es la que tendría ahora. Ahora bien, pasemos a la lectura de los estándares básicos de competencia en lenguaje. En el video 1 se retomó la lectura de los lineamientos curriculares y acá vamos también a anclarlos entre los dos lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia. Esta lectura de los estándares básicos de competencia en lenguaje nos permite identificar que mantienen una relación con los lineamientos curriculares de lengua castellana. El punto de partida en ambos documentos es la propuesta de un enfoque semántico-comunicativo y las posibilidades de reconocer acciones concretas de la lectura en los subprocesos del factor organizador. Es importante tener en cuenta que la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. La comprensión e interpretación textual envuelve acciones enfocadas a las hipótesis de sentido, reconocimiento de estructuras en cada una de las tipologías textuales, reconocimiento y clasificación de la información. Por esta razón, es necesario tener en cuenta la coherencia vertical y horizontal en los estándares, permitiendo establecer la finalidad de estos aprendizajes en la consecución de la lectura crítica y el uso de la lectura en diversas situaciones comunicativas. Ahora, volvamos a observar imágenes del libro álbum Willy el Soñador y acá podemos ver la referencia a la pintura El Sueño de Henri Rousseau, la que aparece en la parte izquierda, y también aparece otra referencia de un explorador y un doctor, los que están acá en la imagen de la derecha. El explorador y el doctor, estos podrían ser Sigmund Freud y David Livingstone. De Freud se reconoce por su obra la interpretación de los sueños como parte del reconocimiento del inconsciente mediante la interpretación simbólica de los sueños y de los deseos del soñador. Y Livingstone, el explorador, su relación con el libro álbum estaría dada por sus trabajos como médico misionero y explorador y sus notas con referencia al tratamiento a la llamada enfermedad del sueño. Con esto se puede inferir, óigase bien, los conocimientos que Anthony Brown pudo tener para incorporar en el libro álbum. Ahora, ahí también aparece una familia. Tendríamos que buscar, qué hace esa familia ahí, a quiénes representan y demás. Y esto nos ayudará a tener mayor profundidad en la comprensión. Ahora, volvamos a los lineamientos curriculares. Desde los lineamientos curriculares en lengua castellana se retoman los niveles de lectura. Podríamos volver a la lectura de Willy el Soñador y pensar en recuperar información literal, inferencial, crítico, y entonces tendríamos preguntas como ¿qué sueña Willy? ¿Cuál es el nombre de Willy? ¿Cuál es tu opinión del libro álbum? ¿Qué otras relaciones con otros artistas encuentras? Y esos serían unos tipos de preguntas que estarían nadando en los niveles de comprensión lectora. Ahora, ¿cuáles son las categorías para el análisis de la comprensión lectora? Según los lineamientos curriculares, los niveles que se han definido como referentes para caracterizar modos de leer no se asumen de manera tajante y definitiva, sino como una opción metodológica para caracterizar estados de competencia en la lectura tanto para la básica como para la secundaria. El nivel literal viene de letra, y desde la perspectiva asumida en los lineamientos curriculares significa la acción de retener la letra. Es el nivel preliminar para entrar en el texto si se considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias para pasar de un nivel a otro, con la seguridad de que se está en todos los demás niveles. En este nivel hay dos variantes, la literalidad transcriptiva y la literalidad en el modo de la paráfrasis. En la literalidad transcriptiva, el lector simplemente reconoce palabras y frases con sus correspondientes significados de diccionario y las asociaciones automáticas con su uso. Para preguntas con la variante literalidad, en el modo de la paráfrasis, el lector se remite a la mera transcripción gráfica y frásica. Según Eco, se trata del reconocimiento del primer nivel del significado del mensaje y se realiza cuando el lector parafrasea, glosa o resume lo que lee. En ese orden de ideas, se activan aquí las macrorreglas enunciadas por Van Dyck, que se hacen necesarias en
toda comprensión de texto y que consisten en generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información fundamental. El nivel de inferencia. Este nivel está relacionado con la categoría inferencia. Peirce, que es un semiótico norteamericano, le da gran importancia a los procesos inferenciales de pensamiento. Para Peirce, no puede haber duda de que cualquier cosa es un signo de cualquier otra asociada con la primera por semejanza, por contigüidad, por casualidad. Tampoco puede haber duda alguna de que todo signo evoca la cosa significada. Es así que la asociación de ideas consiste en que un juicio ocasiona otro juicio del cual es signo, es decir, la mera inferencia. El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados. Esto conduce a formas dinámicas de pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, bueno, entre otras. Estas son inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo el texto. Es importante tener claro que la inferencia no es adivinar, siempre hay unos indicios o unas pistas que te llevan a ti a hacer la inferencia que corresponde. El nivel crítico intertextual, y este sería como que el nivel más alto o el nivel en el que se llegaría a profundidad. En este nivel de lectura se explota la fuerza de la conjetura determinada en gran parte ya no por lo que Eco llama la lectura desde el diccionario, sino por la lectura desde la enciclopedia, es decir, la puesta en red de saberes de múltiples procedencias. Esto sería lo intertextual. La explicación interpretativa se realiza por distintos senderos. Va desde la reconstrucción de la macroestructura semántica, coherencia global del texto, pasa por la diferenciación genérico-discursiva, identificación de la superestructura. Es un cuento, una historieta, un poema, una noticia, una carta, o sea, ¿qué es? Esto lo logras identificar allí. Y desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista tanto del enunciador textual y el enunciatario, como de las intenciones del autor empírico. Hay un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído, ¿sí? Por eso el ejercicio de Willy el Soñador y cómo relacionábamos con el surrealismo, ¿no? Para mirar a profundidad hasta dónde podríamos llegar. Aplicado en términos semióticos, en la lectura crítico intertextual, el lector pone en juego la capacidad para controlar la consistencia de las interpretaciones diversas y posibles que el texto puede soportar en un proceso de semiosis que converge finalmente en el reconocimiento valorativo del mismo texto en relación con otros textos de la cultura y que pueden manifestar a manera de citación, la alusión o de imitación. ¿Bien? Bueno, como complemento al desarrollo de profundización conceptual se indican las posibilidades de un proceso lector con etapas, de un antes, un durante y después de la lectura. Estas etapas del proceso de la lectura, para Solé, la lectura tiene sus procesos entendiéndose como etapas del proceso lector, un primer momento de preparación anímica, efectiva y de aclaración de propósitos, tal como lo estuvimos haciendo antes de entrar a leer Willy el Soñador. En el segundo lugar, la actividad misma, que comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí para la construcción del significado. Y un tercer momento, la consolidación del mismo, haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo y conductual debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos. Dentro del mismo proceso lector, Solé divide el proceso en tres subprocesos a saber, que sería el antes, durante y después de la lectura. Entonces, aquí tenemos en el antes de la lectura, en esta etapa y con las condiciones previas se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos, el lenguaje, los interrogantes e hipótesis, recuerdos, evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente, que es el que la propone, ¿no? Y durante la lectura, siendo nuestro quehacer una formación integradora, este es un auténtico momento para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas, toma de decisiones sin depender exclusivamente del docente. Claro está que él no es ajeno a la actividad,
Sus funciones son específicas, de apoyo a la actividad en forma sistemática y constante, y aparece después de la lectura. En esta última etapa, la experiencia activa con el lenguaje que se convierte en imágenes de carácter objetivo, lo que viene a integrarse a los esquemas mentales del sujeto para manifestarse luego en su personalidad o formación integral. En fin, todo aprendizaje significativo, eso es formar nuevas personas razonables, críticas, creativas, con criterios de valoración propios al cambio. Ahora, para terminar, les dejo la siguiente cita de Daniel Cassani en Tras las líneas, ¿no? Entonces así vamos a leerla, ¿no? Así distinguiremos tres planos: las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, la suma del significado semántico de todas sus palabras, con entre líneas a todo lo que deduce a las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente, las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, etc. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención y la argumentación que apunta el autor. Por supuesto, las fronteras entre estos tres tipos de comprensión son difusas. No siempre es fácil distinguir los tres planos, y tampoco importa. La metáfora de hablar de lo que hay detrás del discurso es útil para mostrar que existe contenido escondido que a veces es el más importante. Daniel Cassani. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí atentos a este video. Nos vemos en una próxima.